en serie con la alimentación de 220 y una resistencia. Que esa resistencia está por acá. Es una de estas, no me acuerdo si era esta que está acá. Esta resistencia, y acá hay un capacitor. Es un circuito muy sencillo que lo sugiere el fabricante de este MOC. Te dice, vos tenés que usar este dispositivo de esta manera. Y les quiero mostrar esta resistencia, que no sé de cuánto es. Rojo, blanco, negro. ¿Qué resistencia es rojo, blanco, negro? 29 ohm puede ser. ¿Cuánto? 29. Blanco, no gris. Esto es negro. A ver, yo no respondo. Gaby y Puma no digan nada, por favor. No respondamos. Fíjate. A ver, yo digo que está mal, 29. Para molestar nomás digo que está mal. A ver, fíjense. Mirá, un detalle. Entre esta pista que se ve acá y esta pista que se ve acá, tengo aplicado el tiristor. Esto es un triángulo, ¿no? Un tiristor. Si fuera un tiristor, sería el del medio, este sería el cátodo, y el de la derecha con puerta. Y acá es ánodo 1, ánodo 2 y con puerta. Entre este ánodo y este ánodo tenés aplicada esta red. Esta es la red RC que evita que este semiconductor se dispare cuando conecto la alimentación y la tensión de alimentación no está en 0 voltios. Tiene más de 0 voltios o menos de 0 voltios. Cuando se produce la conexión mediante un interruptor, le aparece una velocidad alta de variación de su tensión ánodo-cátodo. ¿Se acuerdan de eso? Era la transparencia, la segunda de las 4 opciones que producían el disparo de un tiristor. La deriva de la tensión ánodo-cátodo de un tiristor, o la deriva, la variación de la tensión ánodo 1, ánodo 2 en el triac, no puede ser superior a un determinado valor, que se mide en voltios sobre segundos. Delta V sobre delta T. Entonces, esta red evita que la tensión entre los ánodos de este triac aumente rápidamente. Produce un filtro, si hay una corriente, las armónicas de más energía se van por acá. Se terminó el asunto. Entonces no se va a disparar. ¿Esto te lo da quién? Esta red RC, el manual del fabricante del triac, en este caso. Bueno, a ver cómo quedó esto, porque la usamos, con Gaby la usamos ayer con los chicos de química, esta plaqueta. Les decía que no puedo conectar el osciloscopio, para nosotros es sencillo. Poniendo, esta es la lámpara. La lámpara está conectada acá. ¿Se ve el cable? Está puesto acá. Entonces con el osciloscopio vos lo pones acá y ves la forma de onda de tensión en la carga. Experiencia que no la podemos realizar ahora porque voló la térmica, el disyuntor de casa y no fue agradable. Lo mismo, la forma de onda. Esto que está acá es un diac. Es un diac. Nosotros no estudiamos qué es un diac, pero lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en un rato, si hacemos tiempo. Para aquellos que no se acuerden o vieron alguna vez o leyeron el apunte y vieron el diac se comporta, siendo un semiconductor de estado sólido, como una lámpara de neón. Tiene exactamente el mismo comportamiento de una lámpara de neón. ¿Qué otra cosa les puedo aclarar? Bueno, no demasiadas. Entonces yo voy a hacer 2 experiencias hoy, para hacerlo rápido. Uno, a ver cómo variando una resistencia yo puedo variar la potencia en la carga. Y después vamos a descubrir cómo es la forma de onda de esto, de esa forma de onda que me explica el funcionamiento. Y con esto vamos a hacer una especie de interruptor. Disparo el triac cuando le inyecto corriente a este diodo emisor infrarrojo y la lámpara se va a prender a plena potencia. Le saco la corriente y ya está. Y esto lo puedo hacer con un transistor, porque es meterle corriente a un LED, que está ahí adentro, un LED infrarrojo. Entonces, con esto lo puedes manejar con un microcontrolador, con un Arduino. Y si tu Arduino está conectado a tu Wi-Fi, lo manejas con el celu. Es re divertido hacerlo. Eso hace esta plaqueta, que ya se las mostré, creo, ¿no? Yo la voy a montar a esta plaqueta, voy a soldar las cosas y la vamos a tener para usar ahí en el laboratorio y, bueno, y ustedes.
Sigue en pie lo de la clase para fabricar impresos. Tengo que resolver una cuestión con la impresora. Cuando la resuelva, la vamos a hacer. Bueno, están todos invitados y también invité a los alumnos de química. Así que vamos a hacer varios si les interesa. Bueno, voy a hacer la conexión del circuito. No sé cómo quedó. No sé cómo va a responder. Solamente espero que no explote. Voy. Energizado, encendido. Bueno, quedó el palo esto. Esto es un trípode multivuelta. Tiene ahí un tornillito plano. Y yo voy a mover esto en sentido horario. Para que vos veas qué es lo que está haciendo esa lámpara que está ahí. ¿Qué es lo que hace la lamparita? ¿Se ve o me quedé solo? Sí, se ve. Sí, Y bueno, ¿qué hace la lámpara, chicos? disminuyó la potencia. Disminuyó la potencia. Ahí se ve el filamento. Aunque apague las luces, esta cámara que estoy usando es tan buena que ajusta el iris y no se alcanza a visualizar lo que yo estoy viendo, que es un filamento. Se ve claramente ese filamento prendido, pero muy suave, muy suavecito. Creo que le puedo dar más todavía. En sentido horario estoy girando. Ahí prácticamente el filamento ahí no se ve. No sé si lo alcanzan a visualizar ahí si yo apago. Ven que está Sí. prendido, pero es mínimo. Sí, Ahí no se está ve. encendiéndose más, no se enciende más, sino que es la cámara que está compensando la falta de luminancia en la señal de video. Bueno, eso que está ocurriendo es porque la potencia que le estamos entregando a la lámpara, que es la carga, es poca. Si vos tocas la lamparita, calienta. Aunque te parezca mentira, tocas la lámpara y está bastante caliente. No es que calienta porque no, está bastante caliente. Me refiero a 60 grados. No te quema, no el agua del mate, pero... Ahora voy a girar en sentido antihorario. Y a medida que gire en sentido antihorario, la potencia de la lámpara va cambiando con continuidad. Si yo, en lugar de tener una lamparita puesta ahí, tengo mi soldador, y en lugar de tener este trípode, que este trípode multivuelta está hecho... ¿Por qué lo usamos acá? ¿Por qué no pusimos un preset? Bueno, primero, el trípode de todo plástico y este tornillo está aislado de los terminales. En un preset, por ahí tocas el preset y te pega un patadón, porque esto está sometido a tensión, ¿no? Está puesto a 220. Pero si yo en lugar de ponerle esto a este mismo circuito, donde este autocopiador no interviene, los elementos que aparecen son una R de 8,2, el trípode de 500K, estos dos capacitores que tengo acá y una resistencia de 1K y el DIAC. Ese circuito entero así como está. Si yo reemplazo esto y le pongo un potenciómetro, variando el potenciómetro, puedo variar la potencia rápidamente en la carga. Pero si en lugar de tener esa carga, acá, la lamparita, yo le conecto el tomacorriente donde tengo el soldador, le regulo la temperatura del soldador. Entonces yo, en función del tipo de punta que le puse a mi soldador, le puedo ajustar la temperatura para trabajar a la que me convenga. Si tengo una máquina de agujerear o tengo un mini torno, también puedo regularle la velocidad con esto. Pierdo torque. No es un variador esto, es un triac que me está entregando más o menos potencia a la carga. Entonces la experiencia es esa. Aumentar con continuidad, antihorario aumenta la potencia. Hasta la potencia máxima, que es esa lamparita es de 25 watts, ilumina bastante más de lo que se ve acá, porque yo en la pantalla lo veo sin problema, pero no puedo mirarla mucho. Permítame que lo bajo un cacho. Bueno, y ahí tengo el aprovechamiento de esa posibilidad de entregarle más o menos potencia a la carga. ¿Cómo lo hago? Y no le entrego toda la señal senoidal a la carga. Le entrego una porción de la senoidal. Ahora vamos a ver cómo se logra eso. Eso es una forma de usar el circuito. Que digamos, estoy mostrándoselo
porque no tengo forma de conectarle el osciloscopio. Quizás si yo me consigo el trafo de 1 a 1, pueda hacerlo. Voy a cambiar esto a la parte de arriba. Los capacitores no se quedan mucho tiempo cargados estos, si no me podría dar una flor de patada. Dígame. No entiendo por qué no le puede conectar el osciloscopio. ¿Por qué no podés conectar el osciloscopio? No, sí puedo conectar el osciloscopio. Pero me salta el disyuntor en casa. ¿Y por qué le salta el disyuntor? Te explico. Buena pregunta la tuya. Yo voy a desenchufar esto. Pará, lo voy a desenchufar. Vino que se prendió, ¿no? Te voy a mostrar algo que no lo tengo acá muy accesible, pero se los voy a mostrar. Y voy a arriesgar. A ver. ¿Qué es esto que está acá en la pantalla? Trafo. Un trafo que tiene, no me acuerdo de este. Ah, este es de la escuela. 20 más 20. 1,2 amperes. ¿Sí? ¿Cuánto pesa esto? 1 kilo, más o menos. Sí, un poquito más. Cachito más de 1 kilo, pero bueno. ¿Vos te imaginás esto? 1 ampere y algo, ¿no? ¿Vos te imaginás esto adentro de este dispositivo? Uy, mirá cómo chilla mi teléfono. A ver. ¿Esto lo reconocen? Sí, un cargador de un celular. Un cargador de celu, que acá me entrega, si fuera un puerto USB, me entrega por norma 5 volt, 400 mAh, pero no es así. Este me entrega bastante más. Está caliente porque estoy cargando mi celu. ¿Vos te imaginás esto que me tiene que entregar 5 volt o 7 volt, 25, y con esto metido adentro? O sea, en lugar de tener un cargador de teléfono celular, yo tendría que llevar una valija herramienta, digamos. Y eso me permitiría a mí trabajar y llevarme el trafo a todos lados, con la ventaja de que, puesto en la mochila, me estoy llevando 1 kilito porque tengo un transformador. Fui claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una fuente de esta, o esta fuente, mirá. Esta es la fuente de mi Wi-Fi. ¿Lo ves? La que ya no uso. Esta fuente, adentro, no tiene un transformador. ¿Y yo cómo hago entonces para bajar de 220 alterna a 9 volt, 7, 12? ¿De qué forma se hace? Bueno, se utiliza un concepto, se llama fuente conmutada. Y las fuentes conmutadas, algunas fuentes conmutadas, muy pocas, mirá cómo te hago. Dependiendo de qué, de la calidad, dependiendo de lo que sale una fuente conmutada, ¿están aisladas de los 220 o no? La gran y enorme mayoría de los dispositivos no está aislado. Un osciloscopio no es un dispositivo barato, sin embargo tiene una fuente conmutada. Y la fuente conmutada no tiene aislación, no tiene por qué tenerla, pero no tiene aislación. La fuente de mi notebook sí está aislada de los 220. La notebook esa que les comenté que se destruyó, esa está aislada. Esta que tengo acá no. La otra es una marca Dell, esta es una marca Exo que es argentina. Entonces voy a ver las diferencias. La otra fuente viene aislada, esta no viene aislada. Entonces, una fuente conmutada, ¿cómo trabaja? Convierte 220 a tensión continua de 311 volt. Y después lo lleva a un circuito de conmutación que tiene una bobina, un capacitor, un diodo y un MOSFET, y mediante una técnica de conmutación te genera una tensión continua, razonablemente constante de varios amperes. Y no necesita un trafo. Todo lo hace la electrónica conmutando a alta frecuencia. Entonces, si no tengo aislación, cuando una plaqueta como esta está conectada, tengo alguno de estos puntos de la plaqueta conectada o al neutro o al vivo. Y si lo mismo ocurre con mi osciloscopio, cuando el osciloscopio, la masa del osciloscopio toque en algún lado, o la punta del osciloscopio toque en algún lado, voy a tener corriente que se está derivando y no está retornando por acá. ¿Fui claro?
va a haber corriente entrando por un cable, parte de esa corriente se va por el instrumento y la otra retorna. Entonces el disyuntor diferencial, ¿qué es lo que dice? Se quedó pegado del águila y salta. ¿Se entendió? Claro, sí, sí, ahí entendí. Si la masa de mi circuito coincide galvánicamente con la masa de esta plaqueta, donde está el osciloscopio, salta el disyuntor. Ahora bien, puede darse el caso de que el vivo sea el que quede puesto a algún punto de acá, y en mi fuente, el neutro queda puesto a algún punto de acá. Entonces, cuando toco ahí, tengo un alambre que va del vivo al neutro, pero por otro lado. Puf, salta la térmica. Eso lo aprendimos dolorosamente la primera vez que utilizamos hace rato, ¿no? Somos vejestorios bastante importantes. La primera vez que usamos un osciloscopio digital con estas plaquetas. ¿Se entendió la explicación? Fue burda, ¿eh? Sí, sí, A ver, se entendió. se entendió. Bueno, ahí alimenté la plaqueta y la plaqueta, no sé si sale en plano, pero cuando yo desconecto esto, lo toco sin ningún temor. ¿Ven? No tengo temor de tocar esto porque este circuito va a esta resistencia y a este integrado. ¿Ves? Yo puedo tocar ahí, no tengo ningún tipo de problema. Ahora por acá no toco ni loco porque tengo 220. Cada vez que le doy energía al LED infrarrojo que está en ese optoacoplador, me dispara el triac, el optotriac que tiene adentro. Ese triac produce el disparo, que es un triac de control. Este triac está alimentando la compuerta de este triac, que es el que maneja la potencia. ¿Se entiende cómo es el circuito? Entonces, Perdón, luego con profe, esto, sí, ¿cuál es la tensión de la fuente de alimentación? la tensión que yo puse acá, Sí, esta que está acá, sí. 5 volt. Ah, no había escuchado cuando lo dijo. A ver, sin hacer demasiado lío, a ver si yo... ¿Se ve el cable acá? ¿El cable blanco este? Sí, Es se este ve. cable blanco que va a esa fuente acá de 5 volt. ¿Eh? Ah, la cámara está invertida, ¿cierto? Bueno, ahí está el 5 al revés. Sí, A pero ver. se ve. No pasa nada que yo le ponga más, ¿eh? Después pone más. Total, esto es la tensión con la que estoy alimentando un circuito conformado por un diodo y una resistencia. Entonces, si acá le pone 10 voltios, esta resistencia es de 1K. Al diodo infrarrojo le caen 1,5 voltios, entre 1,5 y 1,8. Vamos a ponerle 2 voltios para hacer uno redondo. Si pongo 5 voltios, a esta R le caen 3 voltios, tengo 3 mA por el circuito. Si le encajo 12 voltios, acá le caen 2, acá le caen 10, tengo 10 mA. Y el manual de este MOC dice que la corriente máxima de ese LED, creo, si mal no recuerdo, está en 50 mA. Entonces no tengo ningún inconveniente en aplicarle más tensión. De hecho, mira, ahí está trabajando 16. Y la voltios. salida tiene que ser 220 ¿La salida de qué? de la fuente, o sea, para alimentar a la carga. No me está entendiendo. Y aprovecho que hiciste esa pregunta para mostrarles el circuito de esto. Permítanme que yo lo desenchufe porque inadvertidamente voy a tocar y se termina la clase. Te voy a mostrar, a ver, yo lo que le estoy compartiendo, ¿dónde quedó eso? A ver, acá está. Ustedes no están viendo nada. Entonces les voy a compartir. Bueno, les comparto el escritorio, que es más práctico. Ahí que están viendo el circuito esquemático de esa plaqueta. Esta es una plaqueta, ¿se ve? Sí, sí. Sí, se Bueno, ve. la plaqueta ahora en este momento tiene un alambre, o sea, un jumper que cortocircuita. En P17 se dice selector, cortocircuita 1,6. Entonces la salida es el pin 4 del integrado. En P3
le estoy inyectando 5 volts o más, de tensión continua. Eso alimenta un diodo que tiene el cátodo en el pin 2 y el ánodo en el pin 1. Hay corriente y se ilumina. Entre 6 y 4 hay un triac. Pero pará, ¿cómo un triac? El triac tiene, déjame que las cuente, mirá. Un terminal, 2, 3 terminal. Bueno, el pin 6 es el ánodo 2. El pin 4 es el ánodo 1. Y en la compuerta, el pin que me falta, que es el gate, en realidad, la energía, acordate la transparencia, la cuarta forma de disparar un tiristor era con energía radiante. Vos le metías fotones, le metías una cierta cantidad de lúmenes, y con esa cantidad de lúmenes vos estabas reemplazando la corriente de compuerta, que estabas excitando la base del fototransistor. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces se produce el disparo de un tiristor que me cortocircuita R1 con el pin 1 del selector, con lo cual me cortocircuita esta R1 de 330 ohm con la resistencia R5 de 100 ohm. Eso quiere decir que por acá hay corriente y le estoy metiendo una buena cantidad de corriente a la compuerta de este triac y lo dispara. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, si se entiende, yo ahora lo voy a alimentar, para que lo conecto de nuevo. Voy a bajar la tensión de alimentación, mira lo que hace. Ahora está en 5,2. 4,4. 3,7. 3,2 volts, mira. Epa. Yo quiero que alguno de ustedes... Pero recién lo tenía, ¿para qué lo toqué? Ahí. ¿Se dan cuenta de que el triac se está disparando de una manera rara? ¿No le está entregando el 100% de la carga? ¿De eso se dieron cuenta? ¿O no alcanzan a darse cuenta? Sí, Yo por tendría lo que ser menos no. o todo o nada. Tendría que Sí. ser todo o nada. Sin embargo, no está haciendo todo. Claro, Yo te voy a está explicar. como Te voy a atenuada explicar. ¿Cómo? que la lámpara se ve como atenuada, no está. Claro, está disparando raro. ¿Sabés qué está haciendo esa lámpara? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar lo que está haciendo. A ver dónde lo tengo al apunte. El apunte. ¿Dónde quedó? Teoría tiristor trial. Este es el apunte que usamos. ¿Esa es la gráfica que usamos nosotros o no? No es la que usamos el otro día, ya sé por qué. Porque yo usé el de los químicos. Pará, dame un cachito. El apunte de los chicos de química tiene una mejor gráfica. Es más chiquito, pero tiene una mejor gráfica para esto. Pará. Esta es la gráfica que usamos nosotros. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Sabe por qué se ve así esa lámpara? Porque yo estoy inyectándole un poquito de corriente. Tengo 3,2 voltios aplicados en la entrada. Acá tengo 3,2 voltios. Hay muy poca corriente por acá. Entonces, el triac que está ahí en ese lugar, no hablo de este grande, hablo del que está ahí adentro, no se está disparando cuando la tensión, mira, esta tensión ánodo-cátodo que tengo en la gráfica, si yo le meto una cierta corriente en la compuerta, ¿qué es lo que ocurre con la tensión que tiene entre ánodo y cátodo a medida que vos le metés cada vez más corriente? Fíjate la diferencia entre B0, entre B3 y entre B2. ¿Qué dijimos que pasaba a medida que yo aumentaba la corriente de compuerta? Yo podría disparar un triac o un tiristor aumentando la tensión ánodo-cátodo de un valor determinado. Sí, por supuesto. Y de todos esos valores que están acá, ¿cuál es el único que era peligroso y no nos convenía tocar? Y el que ocurría cuando sin corriente de compuerta yo aumentaba tanto la tensión entre ánodo y cátodo que en algún momento se disparaba solo.
Pero sabemos que es peligroso porque esta tensión, B0, es muy alta. Pero si yo le doy una corriente más chica, perdón, una corriente determinada a la compuerta, a medida que esa corriente sea cada vez mayor, necesita menos tensión entre ánodo y cátodo. Entonces, imagínate que la tensión de alimentación, ahí alterna, está aumentando, y cuando esa tensión de alimentación llegó a 150 voltios, se me dispara el tiristor. ¿Pero cuál? El que está ahí adentro, que a su vez hace disparar al otro. Pero este está recibiendo un poquito de corriente, está recibiendo un cachito de luz, poca luz, o sea, está recibiendo un determinado valor de corriente de compuerta, porque la luz se comporta como la corriente de compuerta, y se dispara cuando la tensión que tiene entre ánodo 1 y ánodo 2 alcanza un valor que no sé cuál es, ojalá tuviera osciloscopio y te lo puedo medir, pero cuando la tensión de alimentación, la que está acá, llega a ese valor de disparo, se dispara el tiristor. Y eso hace que se dispare el otro, el que tengo acá, y ahí se produce la conducción. Entonces me estoy perdiendo un pedazo de la senoidal, pero el resto le está cayendo a la lámpara. ¿Se entiende por qué se ve así? Sí, claro, sí, sí. Está recortando la onda, sería. Está recortando la onda. Y ahora tenemos que analizar el por qué. Si yo sigo bajando esa tensión, ahí no lo puedo disparar nunca. Está en 2,9 la tensión ahora. No lo puedo disparar nunca porque esto llega hasta 311 volt. Si esto a lo mejor llegase a 400 volt, quizás se dispare. ¿Por qué? Porque necesito cada vez más tensión entre ánodo 1 y ánodo 2 para que se me dispare el tiristor cuando la corriente de compuerta es menor. Y si hago cero la fuente, no sé qué toqué y me asusté. Si yo hago cero la tensión de la fuente que tengo acá, no tengo corriente, para que se me dispare el tiristor ese o este, los dos, se van a disparar uno de los dos primero, esta tensión tiene que subir tanto que va a estar cercano al valor de ruptura de los dispositivos y los puede quemar. ¿Se entendió la explicación? Esto que acabo de ver, que acabamos de explicar, es la primera vez que lo explico con esta plaqueta porque no se me había ocurrido hacerlo. Salió de casualidad. Se lo agradecemos a la pandemia. Bueno, ya vimos cómo funciona la plaqueta. Desgraciadamente no te la puedo ensayar. Listo, ya está. Ahora la desconecto. Y vamos a empezar a ver cómo yo puedo hacer para disparar un tiristor o un triac y qué ventaja o qué diferencias hay entre uno y otro, ¿no? Entre un método y otro método. Yo tengo un apunte para mostrarles, que es este. A ver. Modelos de disparo de triacs. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Bueno, acá vamos a ver un montón de métodos de disparo, pero esto que te estoy mostrando primero, yo esto lo armé ayer y le agregué para ustedes, y le agregué esta imagen. ¿Por qué? Porque habíamos hablado varias veces sobre la forma de apagarlo, pero nunca vimos un circuito para apagarlo. ¿Cómo apago yo un dispositivo como esto? Bueno, se apaga mediante uno de dos métodos. El primero es quitándole la corriente al tiristor. Si yo le quito la corriente al tiristor, el tiristor que estaba en esta línea recta, cuando le quito la corriente, ¿a qué punto de la curva se va? Y se va al punto cero, al origen. Y cuando la tensión vuelve a aumentar, o se lo vuelvo a conectar, se tiene que dar las condiciones de disparo para que salte de esta zona a la zona de conducción. ¿Soy claro? La zona de conducción se llama conducción directa o zona de ánodo positivo, que está puesto ahí como para que vos lo tengas presente. En la zona en la que si hay corriente en el tiristor o triac, es porque el ánodo es positivo respecto al cátodo, nada más que por eso. Pero fíjate, si yo, teniendo el dispositivo en conducción, abro el circuito apretando S, ese es un normal cerrado. Cuando hago la acción, se abre.
le quito energía, le quito la corriente, el tiristor se apaga. Vuelvo, repongo el servicio, repongo ese, lo suelto, digamos, a ese pulsador que está ahí, y el tiristor no se va a poner en conducción, salvo que yo produzca las condiciones mediante la inyección de corriente de compuerta para dispararlo. Esa es una forma. Obviamente que ese no es un pulsador, sino que ese es un contactor. Estamos usando los contactos normal cerrado del contactor. Energizo el contactor, despega y me apaga el tiristor. Método 1. Desventajas de esto: necesito un contactor importante si el tiristor es un tiristor grande. Y aparte de eso, los contactos se foguean. Cada acción que yo haga con esto, voy a tener un problemita. Segunda forma de descebarlo. Dice acá, mediante la descarga de un capacitor. Fíjate en esto. Fíjate este capacitor cómo está conectado. Acá tengo tensión más, menos. Este dispositivo de apagado para el tiristor, no lo necesito si trabajo con lanterna. Recién me viste hacerlo. Si yo le quito la corriente al diodo emisor infrarrojo del optoacoplador, se apaga. ¿Por qué se apaga? Y conduce todo el resto del ciclo una vez que estuvo disparado, pero cuando cruza por cero se me apaga el tiristor o el triac. ¿Está bien? Estos métodos, que son para apagarlo, son necesarios cuando trabajo con corriente continua. Una vez que disparé el triac o tiristor, no tengo forma de volverlo a hacer, sacarlo de la conducción, volverlo al estado de no conducción. Entonces, ¿cómo hago el descebado? Y quitando la corriente. Pero este circuito que está acá es un circuito más benéfico que ese. ¿Por qué? Fíjate, RN es la carga, una resistencia de muy bajo valor. Y R1 es una resistencia de alto valor, igual que C, que es un capacitor que se va a cargar de esa manera. ¿Por qué se carga? Y porque entre ánodo y cátodo tengo prácticamente un cortocircuito. Prácticamente un cortocircuito. Este punto está puesto al negativo. No, profe, habíamos quedado de que entre ánodo y cátodo este diodo tenía más de 0,7, tenía un valor importante. Sí, ya sé, por supuesto. Pero hacemos de cuenta que este punto es el potencial más bajo. Haced de cuenta que este punto está puesto al negativo. La corriente por RL es la corriente en la carga. Y el motor o lo que tenga ahí alimentado hace lo que tenga que hacer. Si una soldadora estará generando un arco. Pero cuando la resistencia R1 está conectada hacia el capacitor y ese está abierto, el capacitor va a tener corriente que en la resistencia va hacia la derecha, ingresa por este terminal y lo va a cargar más menos. ¿Sí? Lo cargo más menos. ¿Qué te parece? ¿A qué valor? Al valor B sub AA. Si yo obtengo la constante de tiempo, si yo obtengo el tau, que era R1 por C, tau es R por C. Ohm por faradio me da segundos. Si tengo el producto R1 por C, eso se llama tau. En este caso un tau de carga. Si yo dejé transcurrir un tiempo igual o superior a 5 veces ese tau de carga, este capacitor se cargó al 99,99% de BAA. Con lo cual queda más o menos al valor de la fuente. Cuando aplico el contacto de este interruptor o pulsador, como vos quieras verlo, cuando hago el contacto, el negativo me queda puesto al ánodo y el positivo me queda puesto al cátodo. Le aplico una contratensión a mi tiristor. Ahí está dibujado un diodo, porque evidentemente le falta el terminal acá a la compuerta. Pero esto es un tiristor. Si yo hago eso, cuando la tensión de este capacitor quede aplicada, el tiristor se va a apagar. ¿Por qué? Porque es una medida equivalente, o quizás un poco superadora, de cortocircuitar entre ánodo y cátodo, al tiristor. Habíamos dicho de que si yo hago cero la tensión ánodo-cátodo, fíjate, permíteme, si la tensión ánodo-cátodo está en este valor que está comprendido entre BH y BT, la tensión más alta y la tensión de umbral, la tensión de valle,
si yo estoy ahí en un valor X, estoy en un vol y pico, dando vuelta por acá, cuando cortocircuito ánodo y cátodo, le produzco una tensión 0, lo llevo al origen, sale de conducción. Si yo le aplico el capacitor C, que está cargado menos más, y se lo aplico pulsando S, lo que va a ocurrir es que me estoy yendo al tercer cuadrante. Le estoy inyectando una tensión que va a ser inversa, y cuando esté de este lado, sale de conducción y le produzco el apagado. Lo primero que vos me vas a decir, claro, está bien, pero me queda un capacitor cargado de esa manera, con lo cual voy a tener corriente por la carga y va a circular por el capacitor, sí, pero la carga es muy baja. R1 es mucho mayor que RL, con lo cual el tau de carga de RL y C es muy bajo. O sea, ese capacitor se descarga, queda en 0 y se comienza a cargar más de un lado, menos del otro, mientras está el pulsador apretado, muy rápidamente. Entonces la carga lo que va a tener es un instante corto de tiempo con carga y después deja de haber corriente por el circuito. ¿Se entiende cómo es el descebado? Sí, se entiende. Sí. Bien. Acá tengo otro circuito de descebados. Con la diferencia en que, igual que el otro, el mismo circuito es. En lugar de usar un pulsador, acá sí lo que estás usando es, lo que vos estás utilizando es un dispositivo digital, un dispositivo de estado sólido, un transistor. Entonces yo con señal en la base del transistor, acá hay un tren de pulso, yo puedo producir el apagado del tiristor sin tener partes móviles. No necesito tener un relé que me haga ese contacto. Lo mismo ocurre con el tiristor. En ese tiristor, que es el tiristor de la derecha, cuando le produzca el disparo, me va a poner este punto a potencial, la misma condición que antes me pone en contratensión al primer tiristor y le produce el apagado. Después anda a apagar el otro, ¿no? Pues eso se complica, digamos. ¿Se entiende, no? Se te hace una cadena. No, tengo que producir el mismo apagado con este tiristor. Entonces el tiristor de la izquierda apaga el de la derecha y el de la derecha apaga el de la izquierda. ¿Estamos? Pero esto queda funcionando. No es que queda funcionando. No queda funcionando porque la carga que tiene aplicada es R1. El punto este ánodo me va a quedar conectado a masa al disparar el tiristor de la derecha y la carga es esta, que es una carga de muy alto valor óhmico. Esto tiene kilo ohms, esto tiene ohms. Entonces, cuando produzca el disparo de este dispositivo, por el método de disparo que convenga, el que hace el control de la potencia en la RL que está acá, este se apaga. Y después, para apagar que es el que me interesa apagar, lo disparo con estos pulsos. ¿Se entiende, no? Esa es la forma en que podemos trabajar. Bueno, vamos a analizar un poquito qué significa el controlar el disparo de un tiristor. Básicamente, controlar el disparo de un tiristor, para eso voy a usar la cámara. Voy a hacer una gráfica en donde tenemos un eje de tiempo. A ver si puedo poner la camarita. Sí, a ver, esto queda torcido. Bueno, la señal senoidal ese dibujo que hice, ¿se ve? ¿Se nota? Sí, se ve bien, profe. Sí. Bueno, entonces, acá tengo la tensión, que acá en el circuito no tiene nombre, pero es B sub I, la tensión de alimentación. B sub I. Para nosotros es una tensión monofásica. Si esto fuera trifásica, lo que tengo diferente es la tensión de pico. La monofásica domiciliar tiene 220, la tensión de fase 380, y con esa diferencia, el dispositivo, la diferencia de tensión entre ambos, un dispositivo tiristor viene preparado para trabajar tranquilamente 600, 700 volts, cualquiera, la enorme mayoría. Bueno, entonces, este dispositivo
a mí me permite producir un disparo, ¿sí? En un punto determinado. ¿Cuál sería el momento ideal para producir el disparo? Esto, si yo lo pudiera correr, coexistirían, a ver ahí. Bueno, ahí están las dos gráficas. Alcanzan a ver, ¿no? El control me va a inyectar una corriente en un momento determinado. Yo este control lo puedo implementar con una resistencia aplicada a una fuente de corriente continua. Entonces, por la compuerta es el circuito que ensayamos el primer día, el de la tira de LED azul. Una fuente de tensión, una resistencia, tenía 12 voltios, tenía un K, había más o menos entre 10 y 11 miliamperes dando vuelta por ahí. ¿Eso qué hace? Y bueno, que cada vez que entre ánodo y cátodo tenga la tensión suficiente, se dispara. O sea, un tiristor se puede disparar cuando la tensión de entrada tiene 1 voltio. Cuando la tensión de entrada llegó a 1 voltio. O sea, entre este terminal y este terminal tengo 1 voltio. ¿Mi tiristor puede conducir? Si puede, ¿por qué? Y si no puede, ¿por qué? ¿No tendríamos que saber la I y G? No te escuché, discúlpame. ¿Podés repetir, por favor? ¿No depende de la IG? Sí, bueno, yo tengo la IG máxima. La I de compuerta es la máxima que soporta el tiristor. Pero escuchá la pregunta, ¿eh? La tensión de entrada. En una senoidal. Estoy acá, mira, ahí estoy. Estoy a 1 voltio. A 1 voltio estoy de tensión. Yo le pregunto, en ese momento, cuando tiene 1 voltio, ¿puede dispararse el tiristor? Sí, o sea, viendo la gráfica que vimos hoy, esa Ajá, sí. es posible. Si 1 volt es VH, con la corriente máxima. Y VH, esa tensión de mantenimiento, ya cuando vimos el dibujito de los... No, VH no sería, claro. VT. No, VH. Vos dijiste bien, VH. VH es la tensión de valle, es la tensión que tiene entre ánodo y cátodo cuando ya se disparó el tiristor. Si esa tensión está, ¿cómo habíamos hecho? Es la tensión base emisor de un transistor PNP y la tensión colector emisor de saturación de un transistor NPN. Yo le puse 0,7 y 0,2, me daba 0,9. Pero en la práctica, el triac ese que tenemos en la plaqueta tiene entre 1 y 1,3, 1,4 volt entre ánodo y cátodo. Para que esté disparado y se den las condiciones, el tiristor tiene que tener un cierto valor de tensión entre ánodo y cátodo. Por eso es imposible dispararlo a un tiristor o a un triac, es imposible dispararlo ahí, cuando arranca la señal. ¿Se entiende? Es imposible dispararlo. Si yo tuviera que dispararlo a mi tiristor, ¿sabe qué haría ese bloque de control que está ahí? Ese bloque de control me pondría, yo voy a dibujar en gris la señal de entrada, atención. Y la corriente de disparo, la corriente de compuerta, I sub G, también la voy a dibujar en este eje, ahí, I sub G, pero con esta virome azul. Es violeta en realidad acá en la vida real, pero se ve que las cámaras lo toman así. Yo lo que haría sería esto, mira. Quiero darle a RL, esa que tenés en pantalla, plena potencia. ¿Sabés qué hago? Yo te hago esto, mira. Te hago un pulso de disparo ahí. Un pulso de disparo. Lo suficientemente grande para que en el menor tiempo posible, cuando la tensión ánodo-cátodo alcance el valor más bajo para que se dispare, se produzca el disparo del tiristor. ¿Se entiende? ¿Y cuántos voltios serían entonces? Más o menos. Bueno, eso depende eso depende del tiristor. Pero son muy pocos. Ponele son 5 volt, 4 volt. Eso
Eso lo ensayamos, ¿sabés con qué? Con la placa que vos tenés ahí. Le medimos cuál es la mínima tensión que tiene entre ánodo y cátodo para la corriente que nosotros le pasamos de compuerta. ¿Sí? ¿Sabés por qué nosotros no encontramos nunca en un laboratorio como nosotros, ¿no? ¿Por qué nunca buscamos cuál es la mínima tensión de entrada que lo dispara? Porque está jugando con el máximo valor de corriente de compuerta y puedo quemar el componente. ¿Fui claro? Nosotros no nos ponemos a hacer un ensayo que por ahí lo quemo el componente. Tengo que sacarlo, desoldarlo de la plaqueta. Entonces no te damos esa posibilidad. ¿Qué significa? ¿Cómo? Usaría menos corriente y un poco más de tensión. Claro. Nosotros lo disparamos a un valor de tensión bastante más alto que el mínimo. Cuando digo bastante más alto, me refiero a un valor cercano a los 10 volts. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo, si quisiera que la carga RL que vos tenés en pantalla tuviera la máxima potencia, yo tengo que dispararlo ahí. ¿Podría eventualmente dispararlo si yo, la corriente de compuerta, fuera una corriente constante así? Sí. La respuesta rápida, ni por supuesto. Si lo que me importa es este valor de la corriente de compuerta. Ahí tengo un valor, tengo un valor determinado de I sub G. Vamos a llamarlo I sub G1. Cuando tengo el valor IG1, se produce el disparo lo antes posible. Para nosotros se produce el disparo casi en cero. Si acá tengo 311 volts, cuando la señal está llegando a 10 volts, 15 volts, se dispara, listo. Entonces, toda la señal que le va a ir a la carga, es prácticamente todo el semiciclo positivo. En este punto, ¿qué ocurre? Se me apaga el tiristor. Con el semiciclo negativo, ¿qué ocurre? No, es un porque tiristor. no conduce. Soné. Pero entonces, ya sea que este pulso que yo te puse acá lo repita en este momento, o que la corriente sea una corriente continua constante, esta situación es la más parecida a la del optoacoplador que le di recién. Se dispara siempre, por eso está siempre a plena carga. ¿Se entiende, no? Estoy dibujando dos cosas. O una corriente constante de un valor generoso, menor al máximo, por supuesto, ¿no? Aplicado siempre permanentemente a la compuerta. O en este punto, ¿qué significa en este punto? Cada vez que la arranca, cada vez que la señal de alimentación, la tensión de alimentación, empieza un semiciclo positivo, te tira un pulso acá, un pulso acá, un pulso en el tercer semiciclo, un pulso en el cuarto semiciclo positivo, a mi carga le va a caer toda esta potencia. Yo voy a dibujar la forma de onda en color negro sobre la gráfica esta. ¿Cómo se va a ver la gráfica? Y se va a ver así, mira. Se va a ver así. A la carga le estoy inyectando toda esta potencia. Recordá que la potencia es proporcional al área, ¿no? Toda esa potencia, acá no, aquí también, con lo cual la potencia que le estoy entregando a la carga, imaginando que mágicamente arranca en 0 voltios a conducir, es la totalidad del ciclo positivo. Se lo estoy entregando a la carga esta RL que tenés acá. Si eso ocurre, la potencia que estoy entregando a la carga es del 50%. ¿Estamos? Sí. La potencia de RL es el 50% de la potencia que yo le puedo aplicar si le enchufo los cables directamente. Si RL es el elemento calefactor de un horno de fundición de aluminio, y bueno, calienta la mitad. ¿Por qué calienta la mitad? Y porque tengo la mitad de la potencia. Conduce la mitad del semiciclo. Es como que lo alimento con una señal rectificada de media onda.
¿Y cómo se hace para que se aproveche más potencia? Y no solo el 50. Bueno, pero... Y no podemos. ¿No? Yo no podría hacer eso. A ver, pará. O sea, siempre se A lo aprovecharía la mejor... mitad. No, pará. Seamos generosos. Fíjate ese circuito que tenés ahí. El circuito de abajo, el circuito A. El circuito A. Tengo un puente rectificador. Ese rombo que está ahí, que dice diodo 1 a diodo 4, me está representando un puente rectificador. ¿Sí? Acá, mira. Te lo voy a dibujar. No sé si soy claro en lo que estoy hablando. Yo te voy a hacer el dibujito acá. Así. Acá tengo el puente. Y acá tengo la alterna. La tensión de alimentación. Este es un puente de diodo. Entonces, la salida del puente, le conecto mi carga, el tiristor, y acá va el control de disparo. Yo pongo una D. En el gráfico dice control. Sí, el control es eso. ¿El control qué es lo que hace? Sencillo. ¿Cómo controlo yo un tiristor o un triac? ¿Entregando qué cosa? Una corriente de disparo, una corriente de compuerta. Voy a decir una frase para tomarla en el parcial. Y si me está escuchando el Puma y Gaby, van a decir, bueno, está bien, pero la cambio entonces. El triac o el tiristor, lo que yo hago es suministrarle una generosa corriente en la compuerta para que se dispare lo antes posible. O sea, lo que hace la corriente de compuerta es bajar la tensión que tengo que tener entre acá y acá para que se dispare. Cuando esta corriente es muy alta, se dispara prácticamente en cero. Cuando esta corriente es muy alta, se dispara prácticamente en cero. ¿Se entiende? Eso por si a alguno no le había quedado claro. Pero la salida de mi rectificador, tengo así, una pulsante senoidal, todo positivo. Si eso pasa, yo ahora puedo aprovechar, porque la pregunta fue, ¿cómo hago para aprovechar el 100% de la potencia? Para aprovechar el 100% de la potencia, la rectificás en onda completa. Esto es un circuito comercial, esto se usa. Así como está hecho, como lo ves ahí, se usa. Y en B, que es la parte de la gráfica de la parte de arriba, tiene un circuito donde antes de el puente tengo la carga. ¿Hay alguna diferencia entre el circuito A y el circuito B? Sí, por supuesto. RL en una está conectada al ánodo del tiristor, en la otra no. Sí, está bien. Pero eléctricamente, ¿hay alguna diferencia? Creo que no, pero no sé. ¿Cómo creo que no? Pero no sé. ¿Cómo se...? Pensalo, ¿ver? Porque si algo está mal, yo no, digamos, no es que yo tenga un ojo entrenado, pero yo miro el circuito ese y digo, entre la entrada y la salida del puente rectificador le puse un diodo que dice, es un tiristor, ¿no? Un diodo que cuando conduce me pone en cortocircuito entrada con el positivo. Este terminal es el positivo del puente y este el negativo. Y esto es como un alambre puesto así. Digo, la flauta, che. Qué complicado. ¿Qué diferencia te parece que hay entre el circuito B y el circuito A? A prima facie. La corriente que le puede caer al ánodo del tiristor. Ajá, ¿y eso qué significa? Hacé de cuenta que yo soy medio duro. Que si es muy grande te puede quemar el tiristor. No, porque yo me consigo un tiristor. Acá el que limita la corriente es la carga, sin duda. RL es quien limita la corriente. Bueno, me pongo un tiristor que se banque esa corriente, listo. A RL la conecto solita a la tensión de alimentación. Tiene
una potencia E que tiene una corriente X. Bueno, esa corriente, tengo un tiristor que se la banca. ¿Ah? Entonces no te haga problema, no se va a quemar por corriente. Pero RL en el circuito B y RL en el circuito A, ¿recibe la misma No, potencia? en una no sería continua, en el otro alterna, RL. ¿Cómo RL? RL es una resistencia. No, la corriente que circula. Ah, muy bien. A ver, ¿me Sí, repetís lo que quisiste decir? No, caída. digo, en RL arriba, la corriente que circula por RL es alterna y abajo es continua. Ah, muy bien. Muy bien. En este circuito que está acá, fíjate, cuando el positivo está arriba y el negativo abajo, la corriente va para allá, viene por el puente, sale por acá y retorna y se va. Pero cuando el positivo está abajo y el negativo está arriba, la corriente viene por acá, sale por acá, pasa por mi tiristor, sale por ahí y la corriente la va hacia la izquierda. Entonces, la potencia, si esto es una resistencia y esto es la misma resistencia, esta RL es igual a esta RL, esta tensión es igual a esta, la potencia de esta resistencia es exactamente igual que esta. Por eso mi pregunta engañosa, che, ¿la potencia es la misma? Sí, sí, ni lo tenés que dudar. Lo que no es lo mismo es la forma de onda de la corriente. Acá, esta resistencia está alimentada con esta forma de onda pulsante y es continua, y esta resistencia tiene una forma de onda de tensión y de corriente que es alterna. ¿Tá? Entonces, esto sí podría ser un dispositivo que labure solamente con alterna. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, una fuente conmutada, puede ser un ventilador. Si un ventilador lo enchufo, lo puedo prender y apagar con este tiristor, a ese ventilador. Lo pongo a plena carga o a menos carga y ese ventilador funciona. Si el ventilador lo pongo acá, no sé cómo funciona. Porque dependiendo del tipo de máquina que sea, puede tener un comportamiento distinto. ¿Se entiende? Lo felicito. No sé quién fue el compañero que... No tengo la pantalla para ver quién es el que me contesta. Pero te felicito, muy bien. En B, la tensión y la corriente de RL es alterna, y en A, la tensión y la corriente de RL es continua. Y acá tenés el circuito. ¿Y qué hace el control? Y me lo dispara lo antes que pueda. Lo bueno de un circuito de control como este, lo jugoso de un circuito de control como ese, no es dispararlo así. Lo jugoso de esto es producir otro tipo de disparo, que yo voy a tratar de representarlo acá. Eje de tiempo, y acá voy a dibujar a B sub I. Esta es la tensión de alimentación, la alterna. Bueno, mis alternas no son las mejores. Por más que me esfuerzo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí manejar este dispositivo de control? Vuelvo a mi circuito anterior, que creo que es este. ¿Qué es lo que me permite hacer este dispositivo de control en el circuito? Jugar con el tiempo. Yo dibujé mi señal ahí. Mi señal alterna con un eje de tiempo. Pero perfectamente también lo podríamos dibujar con un eje de ángulo, ¿verdad? Yo porque tengo un ángulo acá. Y ese ángulo es lo que nosotros vamos a elegir. Vamos a concentrarlos en el ángulo. ¿Qué pasa si yo a la corriente de disparo del tiristor no pongo una continua? La corriente de disparo antes acá estaba hecha por una fuente de corriente continua y una resistencia en serie. En serie con la compuerta, ¿no? O un dispositivo más sofisticado acá en el control que me tiraba un pulso cada vez que pase por cero. Cada vez que pase por cero, me tira un pulso. Bueno, eso es más sofisticado. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer algo así, muchachos? ¿A alguno se le ocurre cómo hacer un aparato un dispositivo que me tire un pulso cada vez que la tensión de alterna de la alimentación cruza por cero? Yo conozco con un autoacoplador hecho, pero Ajá. ¿Y en el apunte no habrá una cosa así?
Somos jodidos los profesores. Hacemos preguntas a ver si leyeron el apunte. Qué mala gente que son. ¿O no? Bueno, vamos de vuelta. Si yo pudiera generar este dispositivo, que me tire un pulsito, imagínate que yo el pulso lo tire por acá. ¿Qué pasa si yo... Ay, lo tenía dibujado en color, che. Perdón, a ver. Imagínate que yo tiro el pulso ese acá. En un instante de tiempo llamado, si es tiempo, no, voy a llamarlo tita 1. Yo en tita 1 pongo un pulso de corriente en la compuerta. ¿Sí? ¿Y por qué no uso la corriente continua? ¿No? Porque lo que me interesa es que ese pulso aparezca en algún ángulo determinado. Un ángulo, si ya sabemos que conduce entre 0 y pi, elijo un ángulo entre 0 y pi. Entonces yo elijo un ángulo cualquiera, tita 1 es mayor o igual que 0 o menor o igual que pi. Si fuera tiempo, esto sería t1 y me tiene que dar mayor o igual que 0, menor o igual que 10 milisegundos. Porque da 50 Hz, ¿no? Pero fíjate qué pasaría ahí. Si yo estoy graficando acá I sub G, y acá estoy graficando tensión en RL. En negro habíamos dibujado la tensión en RL. Tensión en la resistencia RL. A ver, antes de que aparezca esta corriente de compuerta, ¿el tiristor se puede poner en conducción? Sí, alcanza esa tensión peligrosa que dijo. Bueno, pero la tengo acá la tensión, mirá. Acá tenés 311. Ahí. Ese valor es 311. Y la tensión peligrosa es cercana a un valor de tensión que está relacionado con la tensión máxima. Supongamos que este tiristor que tengo en pantalla tiene una tensión máxima de 700 voltios. Y vos sabés que esa alterna que está dibujada en gris tiene 311. Porque es monofásica. Pone L. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a preguntarte. Si yo disparo en tita 1, ¿la tensión ánodo-cátodo del tiristor es suficiente para ponerlo en conducción? No. Entonces, durante todo este tiempo, el tiristor no está en conducción. ¿Qué voltaje le estoy entregando a la resistencia RL? 0 voltios. Fue claro, ¿no? Yo, el pulso Sí. por acá, por la compuerta, llega en tita 1. Con lo cual, no hay corriente IL. No hay corriente por la carga. Entonces, la tensión en la carga es 0. Toda esa tensión que está en la entrada le cae entre ánodo y cátodo a mi tiristor. Estamos hasta ahí, ¿no? Ahora bien, en tita 1, cuando aparece ese pulso de corriente, el valor de tensión que tiene acá, acordate que el valor de corriente que le estamos inyectando es suficiente para que se dispare por acá abajo. ¿Te acordás lo que explicamos antes? El valor de IG1 es lo suficientemente grande para que se dispare con cualquier tensión. Entonces, sí o sí se garantiza de que acá se produzca el disparo. Una vez que se produce el disparo, la tensión entre ánodo y cátodo del tiristor, yo voy a asumir que se hace 0, pero vos sabés que no es 0, ¿no es cierto? Yo digo que es 0, entonces, toda la tensión de alimentación le cae a la carga. Y la carga va a conducir así. Hasta que la tensión de alimentación se hace 0. Esta es la potencia que le estoy entregando a la carga. Si esto fuera una lámpara, ¿cómo la voy a ver prendida yo? Más atenuada. Más atenuada. Y aparte, el sistema de control de disparo es tan inteligente que al mismo ángulo, acá, me lo vuelve a disparar. Ahí. El mismo ángulo. Con lo cual, está medio torcido eso, ¿no? La tensión se hace 0.
La verdad que Dios los ampare a ustedes si tienen que estudiar con estos dibujos. A ver. Eso sí, acá, con el circuito que tengo ahí en pantalla, me lo pierdo. Pero, ¿cómo voy a ver la lámpara? ¿Prendida al 100%? Menos del 50. Muy bien, muy bien. ¿La voy a haber prendido al 50%? No, no. Al 50% se veía acá. Cuando yo disparaba, exactamente cuando estaba en pi, en 2pi, perdón, y en 0. Cada vez que pasaba el cruce por 0 y arrancaba el semiciclo positivo, le producía el disparo. Entonces se disparaba ahí mágicamente en 0. Vos ya sabés que no puede ser 0 volt, pero vamos a simplificar el análisis. Se dispara en 0, toda la potencia del semiciclo positivo va a la carga. Acá sonamos, no tengo potencia, desaprovecho un semiciclo. Acá tengo otro y así sucesivamente. Ahora, le estoy entregando menos del 50%. Entonces, cuando el ángulo está entre 0 y pi, yo puedo entregarle a la carga potencias. La potencia de la resistencia LL es menor o igual al 50%. O sea, con un tiristor conectado en un circuito como este, yo puedo manejarle la potencia para que se dispare desde 0% de la potencia nominal hasta el 50% de la potencia nominal. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Y lo que tengo que hacer es darle ese ángulo y mantenerlo y repetirlo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Magia? No, qué sé yo cómo se hace. No tengo idea, pero se hace. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, sí, perfecto. O sea, y si, por ejemplo, el control dispararía en pi sobre 2, sería el 25%. Bueno, exactamente. Exactamente. Si el control dispara a pi sobre 2, me queda así, más o menos. Eje de tiempo o ángulo, B sub i. La tensión de alimentación es así. Si yo disparo a pi sobre 2, si yo disparo a pi sobre 2, y si disparo acá, a 2/3 pi, ¿qué pasa ahí? Va a permanecer apagada todo el tiempo. No, si es acá, Porque, no me interesa. claro, Porque, no, Cato va a estar en inverso. pero yo podría dispararlo ahí. ¿Y qué hace el tiristor? Se mata de risa. Si yo ya sé que esa corriente de compuerta IG1 que le pusimos antes no es suficiente para quemarlo, no se va a quemar, no pasa nada. Entonces, lo que voy a tener aplicado es esta potencia a la carga. Profe, ¿y cómo se elige el ángulo de disparo? Ni idea. Eso lo saben los que hacen electrónica. Pará. Acá damos electrónica. Bueno, vamos a tener que inventarlo, che. ¿Se entiende? Cuando el ángulo de disparo es pi sobre 2, tal como dijo recién Sergio, le estoy entregando un cuarto de potencia a la carga. Yo puedo manejar la potencia en un tiristor en ese circuito para que me dispare el dispositivo entre 0 y pi y manejar la potencia de 0%, no lo disparo nunca, no lo disparo, le suprimo la disparo, o cualquier valor posible entre 0 y el 50% de la potencia de la carga. Claro, cuidado. También puede usar este circuito yo. Uy, lo perdí, ¿dónde estaba? Acá. También puede usar este circuito. Si uso este dispositivo, imagínate este circuito, el B. Si yo tuviera el circuito B, la tensión en la carga, ahí sí me importaría este disparo. ¿Está bien? Porque si yo lo disparo ahí,
la corriente por el circuito va a ser siempre positiva para el tiristor, pero para la resistencia de carga se ve como si fuese alterna. No, como si fuese, es alterna. Porque la corriente en un momento dado entra al puente por acá y en un momento dado sale del puente por acá, por el mismo terminal. Entonces, si yo tuviera el circuito armado en B, ahí sí cobraría importancia este disparo. No lo voy a dibujar porque te arruino el dibujito, ¿no? Pero este disparo me produciría esta potencia y ahí sí, yo tendría el 50% de la potencia en la carga. ¿Se entiende, no es cierto? Profe, y en A también interesaría. En A, pues sí, cualquiera. Claro. Cualquiera. Sí, en A Pero estaría reflejado hacia arriba. si yo lo hago para A, no me sirve este dibujo de acá. Tengo que este semiciclo, que tengo el negativo, lo tendría que rebatir acá arriba. ¿Está bien? Acordate. En el circuito en A, la forma de onda es esta, en la carga. Siempre positiva. Y yo ya tenía dibujado esa con el semiciclo negativo. Pero así funcionaría la variación del ángulo de disparo. Ay, lo dije. ¿Qué lo tiró? Mira, no lo quería decir, pero lo dije. Tita es el ángulo de disparo. ¿Y qué es el ángulo de disparo? Es el ángulo al cual yo le inyecto el pulso de corriente al tiristor para que conduzca, para que se dispare, perdón. Con ese pulso se hace el cebado. Con ese pulso se hace el cebado. Entonces, para nosotros, ¿sabe qué es? Es una cuestión de tiempo. Espero más tiempo o espero menos tiempo y produzco el disparo. Y le puedo variar la potencia. Si uso un circuito como los que tengo acá, la potencia la puedo variar desde 0 hasta 100%. Pero acordate que estamos usando este circuito. Ese es el circuito que estamos analizando. Nos fuimos a los otros porque, bueno, me preguntaste cómo aprovecho. Te hago una pregunta. Si tita es el ángulo de disparo, ¿cómo le llamaríamos a este ángulo que tiene acá? El ángulo que va desde acá hasta acá. El ángulo mediante el cual la carga está recibiendo potencia. ¿Qué nombre le podemos dar? ¿Y cómo lo calculo? De conducción. Muy bien. El tita, el ángulo de conducción. B sub C, perdón. Le puse una Q. Me estoy tan acostumbrado. Tan acostumbrado a los transistores. Es el ángulo de conducción. Y lo calculo como pi menos tita 1. ¿Está bien? El ángulo de conducción acá, mientras menor, lo voy a hacer con el mouse, mientras menor es el ángulo de disparo, más potencia le doy a la carga. A ver ahí. Ahí me quedan 3 gráficos, ¿no? Si el ángulo de disparo empieza a aumentar, la potencia entregada a la carga empieza a disminuir. Porque como ustedes bien dijeron antes, la potencia de RL es del 25%. Entonces, ¿qué ocurre a medida que el ángulo de disparo aumenta? ¿Qué le ocurre a la potencia a medida que el ángulo aumenta? El de disparo disminuye. Entonces, cuando el ángulo de disparo es muy bajo, el ángulo de conducción es más grande. De hecho, cuando el ángulo de disparo es 0, el ángulo de conducción es pi. Tengo todo el semiperiodo conduciendo el tiristor, entonces la potencia en la carga es la mayor. ¿Está bien? El ángulo de conducción es el ángulo durante el cual se mantiene conduciendo el tiristor. Mientras mayor sea el ángulo de conducción, mayor es la potencia en la carga. Mientras menor sea el ángulo de disparo, mayor es la potencia entregada a la carga.
Son dos conceptos que vienen pseudo de la mano. Son conceptos que están asociados. Son dos ángulos complementarios. O sea, el ángulo de disparo más el ángulo de conducción me da pi. El ángulo de conducción más el ángulo de disparo, el ángulo de conducción más el ángulo de disparo, ¿a qué es igual? A pi. Claro. ¿Está bien? Claro, Está el bien. ángulo de... Desde 0 hasta ahí, el ángulo de disparo. Desde el ángulo de disparo hasta acá, el de conducción. La suma me da pi. ¿Estamos? Y acá tenemos los circuitos que vimos recién. Uno que recibe corriente alterna y otro que recibe corriente continua, pulsante. ¿No es cierto? Bueno, a la miércoles. ¿A esto qué sería? A ver, no entiendo. ¿Qué sería esto? Control del tiristor por ángulo de conducción. Sí, o sea, le estoy cambiando el ángulo de... ahora empieza una cuestión lingüística, semántica más que lingüística. Yo puedo hablar de ángulo de disparo o ángulo de conducción. Está claro, ¿no es cierto? Podemos hablar en forma indistinta, pero no es intercambiable. Porque mientras más grande es el ángulo de conducción, menor tiene que ser el ángulo de disparo. ¿Sí? Son complementarios, por ende. Bueno, pero acá tenemos un circuito muy piola. Vamos a ver un poquitito ese circuito. ¿Cómo? A ver, ¿quién me dice cómo funciona esto? Vamos por parte. ¿Cuál es la carga? Claro, la carga RL sería. RL, muy bien. Esta es la resistencia, es bajita. Esto es mi carga, es baja, ohms. Tengo ánodo y cátodo de mi tiristor. Pero entre ánodo y cátodo del tiristor, tengo colgada una red resistiva, formada por R1, por P sub 1. Acá esto es R2, pero está mal tipeado. Y acá tengo R3. P1 es un potenciómetro. Y tengo un diodo acá. No sé qué hace ese diodo, eso me vuelve loco. No sé qué hace ese diodo. ¿A alguien se le ocurre? No importa, déjenlo. Fíjate, si mi tiristor no está conduciendo, yo no sé cómo taparlo, pero yo podría quitarlo del circuito. Si el tiristor no está conduciendo, a ver si la gráfica está. No. Si el tiristor no está conduciendo, mi circuito me queda así. Yo lo voy a dibujar acá y voy a decirme si lo que estoy dibujando está bien. No sube la cámara, profe. No, porque no la pusimos. A ver, ahí. Ahí tengo el circuito. Pero ahí tengo el circuito. Esto lo sacamos. A ver ahí. Ahí más o menos se ve la camarita, ¿sí? Humano. Sí. Humano se ve. ¿Y ahora? Sí, No se sé, ve. Se ve la hoja y se ve una La parte hoja se ve, la hoja se ve. del Sí. circuito. Bueno, a ver. Si el tiristor no está conduciendo, mi circuito queda así. La tensión de alimentación, la resistencia de carga, RL, una resistencia, un potenciómetro. ¿Sí? Ahora yo le voy a dar nombre a esto. Un potenciómetro. Acá tengo otra resistencia y una red. Entre este punto y este punto está aplicado el tiristor. Y acá tengo la compuerta. Tiene un diodito y una resistencia. Ni que hablar. Profe, hiciste un dibujo distinto al otro. No, bueno, acá tengo un potenciómetro conectado con dos terminales. Y acá tengo un pote conectado con... Acá. Tengo un pote conectado con 3 terminales. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en realidad son 2 terminales? Porque este alambre me cortocircuita el interior del potenciómetro. Que yo conecte o no conecte este terminal es exactamente lo mismo. Me queda una resistencia variable. Esto sería R1, esto es P1, esto es R2, este es el diodo D,
y esto es R3. Bueno, a ver, vamos a pensar de esta manera. ¿Para qué te parece que está R2 ahí? No hace falta que vos te vuele los pelos. Che, equivóquense, ¿eh? Vayan a lo fácil. Para limitar la corriente de gate máxima. Ya, la compuerta del gate, la compuerta, el gate de un tiristor, es la base, la juntura base emisor de un diodo. Todo tiristor tiene entre compuerta y cátodo un diodo, que es esa famosa juntura base emisor del transistor NPN, ¿te acordás? Y una vez que eso se pone en conducción, no hay quien limite la corriente porque es un diodo. Una vez que hay corriente por ahí, si yo no le pongo una resistencia en serie, se prende fuego y se quema. Entonces ese pobre tiristor que está acá se dispara una sola vez y después no se dispara más porque se pulveriza. Entonces R1, ¿qué hace? Limita la corriente. Ah, yo le puse mal. Acá dice R1, donde en el dibujo dice R1, es R2, porque está mal hecho el circuitito ese que yo no me di cuenta. Entonces, mientras el tiristor no se dispara, eso me queda así. Cuando el tiristor se dispara, toda esa red resistiva queda puenteada entre ánodo y cátodo. Yo para simplificar mi análisis, toda esa resistencia R1, P1, todo esto que está acá, me queda en paralelo con un diodo que está conduciendo, no existe esto. ¿Está bien? Porque fíjate los valores óhmicos que tiene. El valor óhmico, estamos hablando de R3 vale 10K, el potenciómetro de 10K, R1 vale 2,2K. Toda esa tensión, cuando ánodo cátodo está conduciendo, me queda una resistencia que tiene más de 10K, y la corriente por ahí me queda despreciable. ¿Se entiende, no es cierto? Pero mientras no ocurra eso, yo tengo que analizar cómo funciona este circuito. ¿A quién se le ocurre cómo funciona este circuito? ¿A quién se le ocurre? Yo mientras vos haces eso voy a dibujar acá la tensión de alimentación. Profe, Sí. podría ser que variando el preset 1, Sí. variamos la tensión del punto B y con eso controlamos la I de gate. Hacemos más chica o más grande y con eso variamos el punto digamos, el ángulo de disparo Sí. del tiristor, que va a depender de por dónde esté pasando la senoidal en función de la I de gate que tengamos. A ver si yo te entendí, ¿eh? A ver si para que busco un lápiz. Acá. A ver si yo te entendí. Uh-huh. Si yo acá tengo 220, vos me querés decir que entre este punto, dijiste el punto B, ¿no? Sí. Entre este punto y este punto, yo voy a tener esa forma de onda así, en fase, pero más chiquita. Sí. Ah, bien. Bien. ¿Y qué tensión tengo que tener en B, más o menos, aproximadamente, para que por acá haya corriente? Si yo quiero que por acá haya corriente, obviamente esta es la corriente de compuerta, ¿no? La corriente de disparo. ¿Qué tensión tengo que tener yo? Perdón, ¿qué condición, qué valor tengo que tener ahí en B, ahí, la tensión de R3, para que haya corriente por ahí? Ahí. ¿Qué tiene que pasar? Y tendría que superar 0,07. 0,7, ¿por qué? A ver, me gustó. Por el diodo. Claro. Pero ¿y acá qué hay? ¿Y acá no hay La nada? polarización del diodo y tiene que cerrar el circuito por algún lado del tiristor. Claro, pero, a ver. Uy, no tengo acá el dibujito. No tengo el dibujo. Soné. Ahora sí que soné. Claro, las dos junturas serían, profe, la del tiristor y la del diodo que está ahí. Ahí Sería está. más de 0,7. Ahí está, pará. Míralo acá. ¿Te acordás de este dibujito? Yo cuando lo hice, esta compuerta me quedó a la derecha. ¿Te acordás? Sí. Bueno, yo tengo que proveer por lo menos la tensión de este diodo para que conduzca, que está entre el cátodo y la compuerta que está acá. Ahí se una B por la base, porque un modelo, ¿no? Pero yo en un tiristor, bueno, para que vuelva a mi circuito, para. Acá. Entre compuerta
y cátodo, tengo un diodo ahí. Entonces tengo 0,7 que van de acá hasta acá, más 0,7 que van para polarizar este diodo D. O sea que yo, en B, hasta que no tenga 1,4 volt, no pasa naranja. Esta. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, sí. Si la tensión de esta resistencia alcanza 1,3 volt, alcanza el valor de 1,3 volt, empieza a haber corriente por acá. No se ve, profe, la cámara. La camarita. Ahí. Ahora sí. Si yo, en este punto, o sea, en la resistencia R3, tengo 1,4 volt, puede haber corriente por acá. ¿Estamos? ¿Cuánto va esa corriente? Y nada. Un pelo amper. Una nueva unidad que acabo de inventar, 10 a la menos 52. Bueno, pero a medida que este voltaje empiece a aumentar, a medida que la tensión entre este punto empieza a aumentar, ejemplo, vale 2 voltios, lo que va a ocurrir es que este valor va a ser cada vez más grande. Y si esta corriente empieza a aumentar, mi tiristor se va a disparar cada vez a menor tensión. A menor tensión aplicado entre ánodo y cátodo. Porque entre estos dos puntos tengo la tensión de alimentación. Esa tensión cae enterito entre ánodo y cátodo cuando no conduce. ¿Fui claro? Yo, aumentando el valor de IG, lo que logro es que cada vez se dispare a menor tensión. Lo que estoy logrando es que cada vez se dispare a menor tensión. Te lo voy a dibujar acá. Pero en realidad, cada vez se va a disparar a menor que. Claro, el ángulo se va a acercar más a cero. Bien. Entonces, ¿qué necesito yo para el disparo? Para el disparo, lo que necesitamos es que la corriente de compuerta sea mayor que cero. I sub G tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué escribo con lápiz? I sub G tiene que ser mayor que cero. Y a medida que la I sub G, con esto se dispara. Ya sé que se dispara. Pero a medida que la I sub G aumenta, obtengo como resultado que el ángulo de disparo, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez es menor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que existe la corriente de compuerta, a medida que yo disminuyo el valor del potenciómetro, el potencial de este punto se va cada vez más arriba, y yo lo puedo pensar de esta manera. La corriente que viene por acá llega a este punto y se divide. Parte va por la R3, poniendo un más y un menos, y parte viene por acá conformando la I sub G. A medida que yo aumente esta corriente, esta aumenta, no me interesa, esta aumenta y eso sí me interesa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Y que la tensión de este punto, va a llegar a un valor máximo, así, va a llegar a un valor máximo, que está acá. Esto sería BR3 máximo de pico. ¿Se entiende? Este valor que está acá, BR3 de pico, va a tener un valor tal que cuando yo necesite disparar a mi tiristor a un ángulo menor, debo incrementarla. Entonces, ¿qué tengo? Sucesivas formas de onda y posibles formas de onda que lo que voy a determinar es valores mayores de I sub G, lo que va a ocasionar que se me dispare antes el tiristor. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió. ¿Se entiende esa situación? ¿A partir de qué voltaje de la tensión de entrada este circuito
se empieza a disparar ahí, cuando se da esa condición. Si yo tuviera que decir cuándo se dispara un circuito, y te digo, esta vale tanto, esta vale tanto, esta vale tanto, esta vale tanto y esta vale tanto, RL, si yo hiciera eso, vos lo primero que tenés que decir es, mira, esto se va a empezar a conducir, el tiristor se va a empezar a disparar en este punto, ahí. Pero eso sí, se va a disparar tarde. Se va a disparar tarde. Para que esto ocurra, para que haya corriente, la tensión de esta resistencia tiene que ser por lo menos de 1,4 volt. Y de ahí empezamos a hablar. ¿Se entiende? Y después, a medida que yo disminuya el valor de P y esta tensión empieza a aumentar, o sea, esta corriente empieza a aumentar, voy a lograr sucesivos disparos cada vez con menores ángulos. Con lo cual, a esta resistencia que está acá de carga, cada vez le voy a entregar mayor cantidad de potencia. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Si yo varío a mi potenciómetro, lo que hago es variar el valor de pico de esta tensión de la R3. Y sí. Y claro, fíjate que yo te dibujé eso. Porque están en fase. Es todo resistivo esto. Está todo en fase. Entonces, si yo puedo variar solamente, variando P1, puedo variar el voltaje de R3 y con eso lograr que se dispare antes, que se dispare... Te haces una pregunta. ¿Cuál te parece que va a ser el mayor ángulo de disparo? Cuando P1 es 0. ¿Y cuál es ese mayor? ¿Cuál es el ángulo de disparo, el de disparo más grande que yo puedo obtener? O sea, modifico P1 y lo voy disparando cada vez después. Tic, 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 tic. ¿Cuál es el ángulo más grande de disparo que puedo tener? Pi. O sea, bueno, acá no lo dibujamos en nosotros, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando teníamos la plaqueta y la lamparita estaba el filamento súper apagado y se veía un brillo muy chiquitito? ¿Te acordás de eso? La carga es AC y yo lo estaba disparando, ponerle acá. Esta es la potencia que le estaba entregando a la lámpara. Como es un triac, conduce en los dos semiciclos, la lámpara prendía así. ¿Te acordás? Que ya la conecté y se veía el alambre apenas prendido, que yo apagaba las luces, le estaba entregando un poquito. O sea, el ángulo de disparo acá, el tita de disparo, estaba muy cerca de ¿qué cosa? Muy cerca de pi. Claro, de pi y 2 pi. Sí. Bueno, no, porque digamos, se considera, cuando vos tenés un triac, el ángulo se considera igual para los dos semiciclos. O sea, el ángulo es este de disparo. Este ángulo es este más pi. Sí, es el periodo, está bien. Exacto, ¿tá? Porque hacé de cuenta que lo pensás como si fuera rebatido. Pero yo estoy disparado muy cerca de pi. ¿Para qué? Y para que la potencia entregada sea tan chiquitita que el alambre caliente un poquitito. Pero acá, yo tengo alguna posibilidad de dispararlo por acá atrás. ¿Qué debería hacer para que se dispare por acá atrás? Para dispararlo ahí, ¿qué tendría que hacer con la tensión de B3? Y sostenerlo en el tiempo, porque si la... No puedo sostenerla, es una senoidal. Claro, la Una senoidal red ahí resistiva. se empieza a hacer 0 en pi. Bueno, pero a ver, si yo la levanto mucho a esa tensión, la levanto así, ¿sí? Y yo déjame que te voy a hacer un dibujo mejor que este. Te voy a hacer otro dibujo igual que este, pero un poquito más grande. Antes que Gaby me rete, porque ya estamos en hora, pero si esta es la señal de alimentación, la tensión de alimentación es esta.
¿Sí? Y yo voy a dibujar en este otro color la tensión de la resistencia 3. Solamente, y es así, solamente para entendernos nosotros, tiene que haber un valor de tensión que produzca el disparo. Entonces lo voy a poner acá, mira. Cuando la tensión de la resistencia R3 alcance ese valor que está ahí, se dispara. Entonces, ¿el disparo se produce acá, del tiristor? ¿Este es el ángulo de disparo? Sí. ¿Se entiende? Todo este ángulo es el de conducción. Va a conducir todo este ángulo. Este es mi ángulo, mi ángulo de conducción. Entonces, ¿qué pasa si yo a la altura de esta senoidal la disminuyo? Lo voy a hacer en línea de punto. ¿Qué pasa si yo esta senoidal la hago así? ¿Cuándo se va a disparar? Un ángulo de disparo mayor. El Acá. tiempo después. Ajá. Entonces, ahí tengo tita 1 y ahí tengo tita 2, donde la 2 es mayor que el 1. Tengo mayor ángulo de disparo. Y el ángulo de conducción, por ende, es menor. ¿Estamos? Decime algo. ¿Existe alguna posibilidad de que yo dispare al tiristor con una red resistiva después de pi sobre 2? ¿Hay alguna posibilidad de dispararlo después de pi sobre 2? No. No. No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque se me va a disparar antes. Por más que yo esto lo haga más grande, lo que estoy logrando es que se me dispare antes, no después. Necesariamente nosotros a esta señal que está acá, en color azul, deberíamos desplazarla, deberíamos atrasarla a la tensión de R3, a la tensión de esa resistencia. Yo debería desplazarla para allá, desfasarla, atrasarla, para que llegue a más tarde a esta tensión de disparo. Esto es la tensión de disparo. ¿Fui claro? Claro. Sí, sí. Lo peor que yo puedo, o sea, ¿cuáles son las condiciones extremas de mi circuito resistivo como está puesto ahí? Y en el peor de los casos lo disparo en 0 grados. Y en el último de los casos lo disparo en pi sobre 2. O sea, con una red resistiva, el ángulo, a ver si se ve, sí se ve. El ángulo de disparo es mayor o igual que 0, menor o igual que pi sobre 2. Con lo cual, si lo disparo en 0, tengo la conducción todo el ciclo, tengo el 50% de la carga, y si lo disparo en pi, tengo medio ciclo y tengo el ¿cuánto? Claro, el 25%. Entonces, con una red resistiva como esta, la potencia en la carga, es lo que se vea, la potencia en RL está mayor o igual al 25%, menor o igual al 50%. O sea, así no estamos disparando en la plaqueta esa. Por eso tenía un capacitor. Pará. Esto no lo pongo esto lo dibujo acá, pero es para quedármelo. No lo voy a meter en el PDF. Porque lo que sí ocurre es que si yo acá tengo 220, ¿no? La tensión del capacitor en la red resistiva sería así. Pero si yo esta misma señal la desfaso con un capacitor, ahí sí probablemente llegue la tensión de disparo a un tiempo que va a estar después de pi sobre 2. Ahí puedo yo poner un ángulo de disparo que sea superior a pi sobre 2 y eventualmente llegar a pi. Entonces yo podría lograr dispararlo por acá y que la carga tenga esta potencia, o dispararlo acá, 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 acá. Lo que no sé si puedo hacer es moverlo tanto. Claro, a lo mejor, si utilizase en lugar de una red resistiva, una red RC,
a medida que yo varío R, pero el C no lo puedo variar, lo que voy a variar es tanto intensidad como fase. Entonces voy corriendo la señal para acá y para allá, y también la amplitud. Entonces es muy probable de que yo pueda recorrer todo el espacio este, entre 0 y pi, para producir el disparo cuando a mí me conviene. ¿Se entiende? Por eso es que en los circuitos esto, el que sigue, tiene un capacitor. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Sí. Está bien. Bueno. ¿Estamos entonces? Son las 9 menos 10. Gaby, Puma, ¿algo que decir? No, nada, si ellos no tienen dudas, estamos bien. Si estamos, seguimos la clase el lunes. Disculpame, ¿hablaste algo del parcial? No, todavía no. Yo sé. Bueno, no, nada de eso, que vayan. Son malos, ¿eh? Y, Los pibes de química ayer se fueron re ¿viste? asustados. Se fueron re asustados. Con motivo, ¿eh? Tienen motivo. Tienen motivo, señor. Bueno, lo que sí tenemos que ir viendo ya después alguna fecha del parcial, onda 15 días más o menos. La fecha del Así que- parcial va a ser la semana del 8 de septiembre, la que le sigue. Por eso, 15 días. 8 caía martes, ¿no? La del 9 es miércoles 9, bueno, la que le sigue ya tenemos fecha, Gaby. Bien. Bueno, ¿Y cómo Así va a ser que- el examen, Gaby? y eso todavía lo estamos terminando de acomodar. Decile, contale para que sepan, más o menos. Contale. Para que sepan más o menos, bueno, vamos a hacer vamos a pasar unos ejercicios, van a tener un tiempo para resolverlo y van a tener una escala dentro de los cuales una vez que resuelvan el ejercicio, los valores dan entre 1 y 2, entre 2 y 3, dependiendo del resultado el valor. que les ha dado. Claro, exactamente. Y entonces un rango. Y Un después rango. van a tener que sacarle una foto al examen y mandarlo para justificar la respuesta, digamos. A través del aula virtual se hace eso. A través del aula virtual, obviamente. Entra el examen, te pone pregunta 1, la responde a la pregunta 1, entonces la calculás, saca la hojita, la hacés en tu hoja, legible, por favor, legible. Cuando te da el resultado, las opciones son, como dijo Gaby, te da 4, 5, 6 opciones, no sé. Vos tenés que elegir la que corresponda, según el resultado que tuviste. A veces te ayuda elegir respuesta, a veces no. Ponés siguiente, te va a la segunda pregunta, y así sucesivamente. No sabemos cuántas preguntas van a hacer, pero bueno, va a ser algo más bien tirando a sencillo, que no tengan que hacer tantos cálculos, tantas cosas. ¿Está bien? Profe, ¿y qué temas entran? Los temas que entran es hasta Zener incluido. Desde que arrancamos las clases hasta Zener incluido. Listo. Va a haber ejercicios, va a haber preguntas Va a haber teóricas. preguntas Sí. teóricas De- conceptuales, De especialmente. concepto. No, desarrollar algo no, porque no tiene sentido. Esto es como hacerlo a carpeta abierta. Dame la definición de la tensión de sacar de la carpeta y la copia. No sirve eso a nosotros. Pero vamos a hacer a través del campus, vamos a hacer una cierta cantidad de preguntas. Las preguntas tienen opciones, voy a tener que poner la respuesta, es esta. Qué sé yo, calcular el ángulo de disparo, que no entra este tema, obviamente, te lo hago ahora que estamos dando esta clase. Calcular el ángulo de disparo y te va a dar entre 60 grados y 70, o entre 70 y 80, o entre 80 y 90, o entre 10 y 15. Y vos elegís la que te da. Y después cuando termina el examen, tenés que tener un único archivo PDF con todo el material adentro. No puede ser JPG, no tiene que ser un solo archivo, porque te deja hacer eso. Nosotros recomendamos que vayan viendo cómo funciona el CAM Scanner. ¿Saben qué es el CAM Scanner? Sí, sí. Sí, sí. Bien. No, ni idea Muy qué es. bien. Te saca una foto y te la transforma en PDF.
Vos podés sacar 15 fotos, a 15, es lo que uso yo para subirle las cosas. Te saca la fotito, te hace... Bájenlo. A ver, el loguito lo debo tener acá. Es la mejor inversión que hice en mi vida. A ver, ¿se ve ahí el loguito? Lo veo este que dice CS Cam Scanner. Eso. Ese es el Cam Scanner. Está bien, va agregando páginas y va sacando fotos. Sí, sí. No es una foto, vos lo ponés, le sacás la foto, te lo escanea, te da la posibilidad de ajustar la imagen, entonces te lo muestra cómo quedó, y si no te gusta cómo quedó, lo eliminás y volvés a sacar otra foto hasta que te quede mejor, digamos. Está Y después bien. vas sumando PDF y te hace un solo PDF. Arriba tiene en el ángulo Mirá. superior izquierdo, te permite cambiar el nombre del archivo. Entonces ustedes le van a tener que poner el nombre, apellido y legajo. Bueno, mirá esto, mirá. Saco la foto así torcida, chingueada. Para que ahora te digamos ya cómo salió la foto. Así me quedó la foto. ¿Ve la hoja toda chingueada? Lo ajusto un cachito, eso no me interesa, y le pongo siguiente. Te lo cuadra y te lo pone joya. Le pongo OK. Y ahí antes de guardarlo se fijan que sea claro y que esté legible, que no tenga ningún lugar Otra oscuro. foto. Y Otra ahí lo foto ponen más. guardar. Saca otra foto, qué sé yo, esta que está acá, saca. Ahí. Tac. Te queda así. Entonces vos la recorrás, la recortás lo que te conviene, así. Quiero esa imagen. Le pones siguiente, te la cuadra. Tac. Y ya tengo el PDF con las dos fotos. ¿Ves? Es gratuito esto. Vos le pones ahí PDF, te hace un PDF con todo. Y después le pones compartir. Y te lo manda por mail, o te lo manda como vos quieras. O te lo mandás vos mismo por mail, o te lo bajás con el cable. Eso es lo que hay que practicar. Vos tenés que tener en la compu, si alguno va a hacer el examen con el teléfono celular, directamente del teléfono lo subís a la página. Tenés que guardártelo en algún lado y eso tenés que ir descubriéndolo. Entonces, la clase que viene el lunes o el miércoles me pregunta, che, no pude hacer esto y lo discutimos. No queremos que nadie tenga sorpresa en ese momento. A ver, es una experiencia única, nunca pasó esto. Entonces, ¿puede fallar algo? Sí. Te vamos a dejar de a gamba porque no se te cortó la luz, no. No, vamos a tratar de que no pase. ¿Tá? Pero bueno, si pasa, le vamos a buscar la vuelta. Bien. Sería entonces ¿Entendió? el 14 de septiembre o 16, no sé si es lunes o miércoles. No sabemos todavía. Pero Bueno, ponele una de esas dos fechas, Sergio. está bien. No, veo a ver, porque estamos haciendo turnos rotativos y hay semanas que me toca de noche. Pero ahora saco bien la cuenta y me fijo. De última Dale. pedir el día de examen. Bueno, Dale, buenísimo. Si podés pedir el examen, mejor. sí, para estar Lo que más. no sabemos todavía es si es lunes o miércoles. Eso Está bien. no. Y va a ser en horario de clase. Salvo que todos estén de acuerdo en que lo hagamos en otro momento. Nosotros lo dejamos programado en el campo a tal día, a tal hora. Y en ese momento lo tenés que abrir. Y tenés un tiempo para hacerlo. No tenés 2 horas por cada ejercicio. Para todo el examen te invento algo. Esto que voy a decir no es algo que está establecido. Lo estoy inventando para que vos puedas darle dimensión a lo que estás imaginando. ¿Estamos? Porque no te lo mostramos, lo estás imaginando. Te damos 1 hora y media para hacer todo el examen. El examen tiene 3 preguntas, si eso más. Entonces vos tenés 1 hora y media para hacer las 3 preguntas. Si vos querés, en la primera pregunta está 1 hora y cuarto y las otras dos las hacés en 15 minutos, no tenés problema. Pero eso sí, en el campus te aparece un relojito que te dice, te faltan 1 minuto con 17 segundos. Y no le podés decir, aguantame un cachito, nada. Cuando se cerró, se cerró. ¿Estamos? Perfecto. Está bien. Bueno. Los temas hasta Zener incluido. Bien. Bueno, gente. Gracias por todo. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, por ahora no. No, por mi parte, Bueno. nos Bueno, vemos fantástico. el lunes. Dale, nos vemos el lunes.
Buen fin de Buenas semana noches. para todos. Chao, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gaby, ¿te queda un minuto? Sí, dale. ¿Un segundito te queda? Sí, estoy acá, no te hagas problema. Para que los rajamos a todos. Se están yendo todos los chicos. Se están yendo todos. Así te voy a comentar dos cositas. Hay alguien que está como guest, ¿viste? Sí. Hay alguien que se me quedó dormido. ¿Eh? Hay alguien que se me quedó dormido. No, ya está listo, ya lo eché. Ahí lo Listo, saqué yo. está saliendo. Listo, Ahí ahí está, estamos bueno. vos. Vos le hacés botón derecho, Gaby, y sacar del meeting. Ah, vos no Y ves lo que listo. yo hice, pará. No, yo no veo lo que puedo. Pará que te comparto la pantalla y lo ves, ya está. Otra vuelta. ¿Ahí ves la pantalla? ¿Sí? Bueno, pues yo me paro acá, hago botón derecho, le pongo remove from meeting Y listo. y hace listo. Y el otro día, si yo me hubiera avivado, no me di cuenta de eso. Te convertí en asistente. Vos estás como Sí, invitado sí, porque sí. no. Mira, yo te pongo Sí. asistente, Ay, ¿ves? Entonces ahora vos ya dejaste, en un ratito te hace esto. En un cachito sí. te saca de ahí y te mete como asistente, digamos. Entonces voy a poder compartir la pantalla, poder grabar. Para que voy a poner a parar, detener grabación.